Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos al episodio número 11 de Levantando la Perdiz de la mano de Aprecid. Acá ponemos temas sobre la mesa. Nos metemos a fondo para aprender, discutir, ¿por qué no? Pero sobre todo aprender y compartir conocimiento, que no lo tengo yo, sino siempre mis invitados. Y ahora se los voy a presentar. Siempre les hago recomendaciones al principio de cada episodio. Primero pueden ir a escuchar esto como podcast a Spotify, en Aprecid. Así nos buscan. En el canal de YouTube además están todos los episodios anteriores. Si no los vieron, véanlos. Y además se pueden meter a aprecid.org.ar para ver la revista de Aprecid que sale todos los meses y que también tiene contenido técnico muy interesante. Vamos al episodio de hoy. Un tema que generó, sobre todo en los últimos años, como que vino a la agenda masiva. Recuerdo que hasta algún periodista hizo que riego fuera tendencia en Twitter, en plena sequía, con los funcionarios hablando de sequía histórica. Fue tema y se preguntaba, ¿se puede regar? ¿Es fácil regar en la agricultura? ¿Alguien lo está haciendo? Sí, se está haciendo e inclusive ha hecho posible sembrar en zonas en las que antes no era viable hacerlo. Por eso con nuestros invitados hoy vamos a hablar de riego y de todo lo que vive alrededor de ese tema. Le agradecemos como siempre a los sponsors que nos acompañan, a Volkswagen y a Banco Macro que nos bancan y nos acompañan en Levantando la Perdiz. Los voy a presentar. Mis invitados de hoy son Guillermo Pailé. ¿Estamos bien? ¿Lo pronuncié bien? Correcto, muy bien. Excelente. Guillermo es asesor, es productor, es miembro Aprecid del sudeste de Buenos Aires y es miembro de la chacra Bimpa Aprecid, que es la de, me corregí si lo digo mal, Valles Irrigados del norte de la Patagonia. Correcto. Excelente, bienvenido. Muy bien. Muchísimas gracias. Y Luis de Ferrari también está con nosotros, es licenciado en Administración de Empresas, es productor agropecuario y también es parte de la chacra Bimpa Aprecid. Bienvenido. Muchísimas gracias, Carola. ¿Primera vez que hacen algún episodio de streaming? No la primera vez, pero bien. no tantas. ¿Estás canchero entonces? Bueno, nos animamos a decir. Sí. Tanto que te delegué la cebada de mate. Muy bien, sí, sí. Excelente. Bueno, acá hay 3 reglas, las digo siempre al principio de cada episodio. 3 cosas que están prohibidas en realidad, así arrancamos. Una es mentir, no me mientan. La otra es ser solemnes, estamos entre amigos, adelante y detrás de cámara. Y la última es decirme Carolina. Está prohibido. Mi nombre es Carola. Hagamos el intento. Estamos al tanto. Bien, muy bien. Ya van aprendiendo los que ven los episodios anteriores. Me gusta eso. Bueno, ¿estamos listos para hablar de riego? Sí, Antes de meternos un poco en eso, yo quiero que me cuenten ustedes quiénes son. Más allá de esto que yo conté, productor, asesor, chacra Bimpa. ¿Me cuentan quiénes son y qué hacen acá hablando de riego conmigo? Arranco por vos, Guillermo. Bueno, yo soy Guillermo Pailé, soy ingeniero agrónomo. Me recibí en la Facultad de Balcarce en el año 1994 y después hice una especialización en la UBA. En mis comienzos de la actividad laboral empecé a desarrollar la siembra directa en el sudeste de Buenos Aires. Y años más adelante me tocó trabajar en un campo con equipos de riego en el sur de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Patagones. Y ahí fui tomando contacto con lo que es la siembra directa, que desde ese momento hasta hoy, y con el riego en forma por ahí interrumpida, pero en distintas zonas con producciones bajo riego. ¿Cuál de los dos era más novedoso? ¿La siembra directa en esa época o el riego? En ese momento era la siembra directa, claro, porque el impacto se veía al instante y era muy masivo, porque la siembra directa arrancó en el norte, en el corazón productivo, y se trasladaba a zonas marginales, que en realidad en las zonas marginales era donde mucha más respuesta había del sistema. Mirá. Y donde la gente estaba más, con menos adopción de esa tecnología. Pero fue masivamente el desarrollo de la siembra directa en este país. De hecho, Argentina, con la mano de Aprecid y del INTA, fue el que creó el sistema y lo exportó. Países limítrofes, de hecho Estados Unidos y Europa también, han tomado gran parte de nuestro desarrollo técnico, empresarial, de maquinarias. Sí. Y bueno, y es un orgullo para todos los que estamos en la producción que hayan nacido de nuestro corazón. Qué linda época. Me hubiese gustado ser periodista de agro en esa época para ver un poco ese crecimiento, esa adopción, en realidad ese descubrimiento, porque era como
En realidad era muy interesante porque las reuniones eran muy ricas, porque todos hablábamos de descubrimientos. Claro. Entonces yo probé un producto A, qué bueno, Luis probó el producto B, bueno, qué bárbaro, ¿cómo te fue? Y fue todo un avance. Se copiaban las tecnologías del norte. El norte de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, la zona de más producción, fue la que más rápido adoptó la tecnología y más la respuesta estuvo en el momento, y en realidad el foco estaba ahí. Nosotros en el sudeste fue bastante más lento, pero fue la verdad que una época muy interesante. Qué lindo. Y hoy nos está pasando a nosotros en la chacra y a nivel país también, nos está pasando lo mismo con el riego. Mirá. Hoy el riego no se piensa solamente en una zona que no llueve, sino se piensa en una zona que necesitamos complementar, y en una zona que podemos producir no solo commodities, sino especialidades, horticultura, semillas, cultivos nuevos. Entonces, hoy se está viviendo con el riego lo que se vivió con la siembra directa hace un par de años. Me gusta, me voy a quedar después con ese título. Nos gusta. Luis, ¿vos quién sos y qué haces acá hablando de riego? Mi nombre es Luis de Ferrari. Formo parte de una empresa familiar que trabaja principalmente en la provincia de Buenos Aires. Y hace unos años nos fuimos a la provincia de Río Negro, norte de la provincia de Río Negro, a desarrollar campos por la zona y por la característica del clima. La única manera de hacer agricultura en la zona es implementando riego, porque no hay prácticamente precipitaciones que permitan los cultivos. Yo soy licenciado en Administración de Empresas y básicamente soy productor agropecuario, y lo que hago es intentar organizar los recursos para tener el mayor impacto posible en la producción dentro de recursos que son siempre limitados, y no hay nada que genere un impacto mayor en la producción que el hecho de poder llevar el agua a zonas que son marginales en cuanto a las precipitaciones, porque es el único limitante que tienen estos campos. Claro. Los suelos son aptos, el clima es apto, y el limitante que no te permite producir es únicamente que no hay agua. La falta de agua de riego. Bueno, como nos está pasando en otras zonas también. Ahora la vivimos. Como puede pasar en otras zonas en forma... Sí, ocasional. En forma ocasional. Aunque cada vez más seguido. Claro. Sí. Acá es permanente y de vez en cuando tenemos algo de agua del cielo. Claro. Bueno, es la forma... en realidad, en criollo yo diría que es como la agricultura que se la rebuscó para existir, la de esa zona, ¿no? ¿Me ubican en el mapa dónde quedan estos campos y dónde están trabajando? Los campos quedan, digamos, en el norte de la provincia de Río Negro, desde Carmen de Patagones, que está justo en el límite último de la bota de la provincia de Buenos Aires. Se cruza el Río Negro, está Viedma, y desde Viedma, 70 kilómetros hacia el oeste, río arriba, hay una localidad pequeña, muy bonita, que se llama Guardia Mitre, y ahí a 5 o 6 kilómetros de Guardia Mitre estamos nosotros con el proyecto productivo que está dentro de lo que es la chacra Vimpa de Aprecid. Ok, ¿y qué hace cada uno ahí adentro? Dentro del proyecto. ¿Vos qué haces con los campos? ¿Los administrás? Los campos, sí. Los campos se administran, están administrados por una empresa familiar de la cual yo soy parte. Ok, perfecto. Y bueno. Y te encargas de administrar todos esos recursos. Excelente. ¿Y vos? En el caso de lo que vos preguntabas, las chacras, la chacra en este caso particular está formada por 8 empresas que están principalmente en el corredor del Río Negro, que va desde Carmen de Patagones, Viedma, que es la unión casi con el mar, es provincia de Buenos Aires y provincia de Río Negro, y de ahí hacia el oeste, que son localidades Guardia Mitre, General Conesa, Choel, todo ese corredor, ahí es donde interviene la chacra.
y se hacen los distintos desarrollos y las investigaciones de la chacra. En cada empresa se tiran los temas en los cuales uno quiere investigar, y ahí se va avanzando sobre eso. En mi caso soy el responsable técnico de la empresa junto con Luis, y trabajamos mancomunadamente con todo el grupo de la chacra, en el cual hay un técnico que es el encargado de desarrollar los ensayos que uno propone en cada uno de los establecimientos y de acuerdo al tema que planteamos. La producción es muy parecida a la pampa húmeda. Nosotros producimos trigo, cebadas, maíces, soja, sorgos, alfalfas para pastoreo, sí, y con inclusión de hortícolas que son papa, cebolla, que se desarrollan en la zona. Y a partir de eso se hace toda una investigación de tanto los cultivos en per se, sino cómo rotarlos, cómo aprovechar el agua. Como mencionaba Luis, ahí los regímenes de agua de lluvia son muy bajos, 200, 300 milímetros, y los cultivos requieren entre 900 y 1000. Claro. Esa diferencial hay que aplicarlo con algún sistema de riego. Bien. Sea inundación, presurización. Ahora vamos a ir y me van a contar qué significa cada uno, porque para nosotros es un poco chino. Pero vamos a aprender, espero aprender. Quiero que me cuenten, ¿alguno se anima a contarme qué es una chacra Presid? Yo sé que esta es una chacra particular, además, porque funciona de forma distinta, está ubicada en una zona muy distinta al resto de las chacras, pero ¿alguno se anima a ubicarme en cómo funciona? En general, Apresid tiene lo que denomina chacras, que es un proyecto de investigación y desarrollo en una determinada zona. Esto comenzó en el norte, en el centro de la provincia. Entonces, los problemas comunes de la zona se trasladaban, se generaba un técnico y un lugar físico, claro, determinado. Entonces, bueno, nuestra chacra va a estar en el cruce de ruta A y B, y ahí vamos a desarrollar por 3 años todas las problemáticas. En el caso del sur, como las distancias son grandes, los campos también son grandes, y por ahí lo que se hace es dentro del mismo campo una investigación. En vez de estar concentrado en un lugar físico, cada tema que uno toca está en un campo distinto. Entonces el campo nuestro desarrolla maíz, el campo de frente desarrolla trigo, el otro praderas. Bien. Y ahí nosotros tenemos, como se mencionaba, reuniones anuales en los cuales tenemos un plan de desarrollo y un objetivo, y después el plan cómo se llevó a cabo. Es una chacra renueva esta, de todas maneras. Ustedes no están desde el principio en la chacra, ¿cierto? No estamos desde el principio, no estamos desde los inicios de la chacra, más allá de sí haber conocido a los distintos integrantes, que fueron los que nos invitaron a participar. Pero realmente el aporte de la chacra es muy importante para todos los proyectos, porque nosotros acá, dentro de la problemática de la zona, nos encontramos con un punto muy importante, que es que uno necesita generar un desarrollo de suelos, independientemente del agua. Sí. Uno se encuentra con suelos que son inertes, que no tienen actividad, suelos que pueden ser productivos pero no lo son, en muchos casos terminan siendo simplemente sustratos. Claro. Entonces, todo el conocimiento de Apresid en general y de los integrantes de la chacra y sus técnicos en particular hacen que haya que te lleva al conocimiento de que hay que, para poder producir en forma sustentable en estos campos, hay que llevar determinados procesos. Y determinados tiempos. No son proyectos que puedan arrancar de un año para otro, sino que son proyectos que son evolutivos en el tiempo, justamente en la medida que uno puede desarrollar el suelo. Y eso, bueno, es algo que justamente Apresid lo está trabajando desde que nació. Sí, nació para eso. Nació casi para eso. Y en este caso es realmente invalorable el aporte que puede tener Apresid. Bien. Concretamente, en esa zona de la que hoy estamos hablando, no se puede sembrar si no hay riego, si hay un sistema de riego.
No se puede sembrar sin un sistema de riego. O sea, sembrar podés, después... Podés sembrar, pero bueno, no podrías tener cultivos de cosecha. Claro. Podés sembrar una avena, pasto, para tener algo de pasto para animales, pero no podés tener cultivos de cosecha de granos, no. Bien, ¿y desde cuándo se riega ahí? ¿Y desde cuándo se siembra, por ende? Bueno. Esa zona, desde los años 70, tuvo un desarrollo que se denomina IDEBI, que es una parte... de la provincia de Río Negro, que fue sistematizada y se riega por inundación, por gravedad. Viene el agua por el Río Negro y hay unas hectáreas, no recuerdo qué cantidad, si son 20.000 hectáreas o más, no lo recuerdo, que tienen pendiente, entonces se riega desde hace mucho tiempo. Bien. Y esas hectáreas son fincas chicas, en los cuales son de 20 a 50 y algunas de 80 hectáreas, que se hacen generalmente pasturas para animales. Bien. Pero después lo que es el desarrollo de la zona con cultivos extensivos y a gran escala, desde el año 2004 comenzaron los primeros proyectos en el cual me tocó participar, en el cual se hacen cultivos principalmente con riego por aspersión. La aspersión que se utiliza son pivot central y esos círculos de riego son cada uno ocupa entre 70 y 120 hectáreas. Y eso es lo que ha posibilitado el desarrollo de todas estas empresas que nosotros compartimos bajo este tipo de sistemas que son escalables, multiplicables, reproducibles, y es donde nosotros estamos trabajando. La superficie que hay a márgenes de los ríos en general todavía es mucha, se está colonizando, y bueno, como mencionaba él, la combinación entre la parte agronómica que estamos desarrollando junto con la chacra, la parte hidráulica que cada empresa tiene que desarrollar para trasladar el agua desde el río hacia cada semilla que uno pone en la tierra, y bueno, generalmente van acompañados de una obra eléctrica para que eso funcione. Entonces todos los proyectos van de la mano de esa cantidad de variables que son hidráulicas, agronómicas, eléctricas. Entonces es un combo, no es en realidad producir... Porque yo lo pienso solamente, yo lo venía pensando solamente en términos de rentabilidad. Digo, bueno, ¿es caro o no? ¿Se puede hacer o no? Pensando en el dinero, en cuánto hay que invertir en los equipos de riego. Ahora, todas estas otras variables, imagino que además llevan mucho tiempo, análisis de todo tipo. Mencionémoslas de nuevo, por favor, esas variables y pensémoslo en términos de años. ¿Cuánto tiempo tarda un productor en poder instalar todo este sistema de riego? En realidad está más o menos está desarrollado. Okay. Hoy se puede hacer en forma rápida, pero uno no tiene que pensar solamente en la plantita, como puede ser en la pampa húmeda, que uno siembra, la planta crece y en el momento de la cosecha, sino que en esto es todo un proceso que uno lo tiene que acompañar en forma masiva. Entonces, los riegos hay que instalarlos, hay que hacerlos funcionar, hay que repararlos. Todo se lleva, se puede. Hoy hay muchas empresas del sector que están apostando a todo este sistema. En el caso nuestro, porque hablamos del sur, pero la región norte del país, en el país tenemos 5 ríos principales. El Paraná, Paraguay, y nosotros estamos Río Colorado, Río Negro, Río Chubut. Esos irrigan un montón de hectáreas, y bueno, se van desarrollando tanto la zona nuestra como la zona norte, se van desarrollando con sistemas de riego, que todos los sistemas de riego es esa combinación, de que hay que llevar la corriente, hay que llevar el agua y hay que ir a sembrarlos. Sí, en la medida que los proyectos aparecen y empiezan a hacer fuerza, de a poco la infraestructura, que realmente es una de las limitantes, sobre todo al principio y sobre todo lo que pasó en los primeros años, se empieza a desarrollar, digamos. Falta infraestructura, son zonas, como vos decías, que antes se les decía marginales, ahora por eso... Ahora me retan cuando digo zonas marginales. Pero bueno, es así, son zonas que no han tenido actividad. Entonces, por una cuestión natural, no está el contratista rural, porque no va a haber contratistas si no hay trabajo. Hay
poca infraestructura eléctrica. Realmente lo que más hace falta para que estos desarrollos sean viables desde el punto de vista económico es energía eléctrica. Hay muy poca energía eléctrica en la zona, hay poca potencia y poco desarrollo de redes. ¿Y eso de quién depende? O sea, ¿quién tiene que modificar esa realidad? ¿Las empresas de proveedoras o distribuidoras de electricidad? ¿El Estado? Y la realidad es que son las empresas proveedoras de electricidad que, como todo donde no hay una demanda, no invierten. Necesitan que sea rentable su negocio para realizar las inversiones necesarias y desde ya que haya consumo también de energía. Entonces, en la medida que hay una estructura energética que es muy limitada, aparecen proyectos que hacen que esa energía limitada se sienta aún más. Eso sucede que empieza a generar conflicto por el uso de la energía y uno empieza a intentar mover lo que son los engranajes para que las inversiones se produzcan, y eso es lo que en cierta medida y con el correr de los años genera el desarrollo. Si no hay nadie que pida la electricidad, no hay nadie que se mueva para generarla. Si no hay nadie que quiera sembrar un campo, no existe el contratista rural, y en la medida que se empieza a tensar la cuerda, a mí me gusta verlo así como si fuese una especie de conflicto, el desarrollo empieza a venir. Entonces, en ese momento, toda la zona esta del norte de la Patagonia está encontrándose ahí en muchas empresas, proyectos muy interesantes todos, en una zona con enorme potencial productivo, pero enorme potencial productivo, que por estar dentro de una Argentina que le costó mucho crecer, está a la espera. Pero lo que estamos ahí hace 7, 8, 10 años... lo estamos viendo progresar, estamos viendo. Que hay un movimiento de desengranaje. Hay un movimiento muy importante. Si lo pienso en términos productivos, para entender ese crecimiento potencial o ese potencial que tiene en particular esa zona, hoy voy a pregunta termo, ¿cuánto se cosecha? ¿Cuánto de un lote de algún cultivo en especial, de cultivos extensivos? ¿Cuánto se cosecha? ¿Qué rendimiento se puede tener? Es interesante lo que planteas, pero a mí me gusta ver también desde dónde uno parte ahí. Porque estos campos de forma natural producen, es decir, uno puede tener una vaca cada 10 hectáreas. Son campos ganaderos con la estepa típica de la Patagonia. Una vaca cada 10 hectáreas. Eso equivale más o menos a 18 kilos de ternero por año, en el mejor de los casos. Este tipo de campos con riego, después de 4 o 5 años de producción, habiendo generado suelos y haciendo prolijos los deberes, pueden estar produciendo 15, y hasta hay empresas que han tenido 16.000 kilos, 17.000 kilos de producción de maíz. Eso, si vos lo llevas a kilos de carne, te vas a 7 kilos de maíz. Para producir 1 kilo de carne vas a ir a 2.100 kilos de carne en granos. Es decir, estás multiplicando la producción por 100. 105, 110. Digamos, hay muy pocos lugares donde puedas tener un impacto más importante en producción al poner agua. Bien. Digamos, el impacto productivo de lo que es la mano del hombre y sus tecnologías acá es muy importante, y la verdad que se puede hacer de forma sustentable. ¿Y el crecimiento potencial viene de la mano de ir abarcando y regando y cultivando más superficie que todavía está como inutilizada, vamos a decir, o eficientizar lo que ya se hace en esa superficie que hoy se está sembrando, o ambas? En realidad, la superficie que ya se está colonizando y que se está haciendo bien con estas tecnologías que mencionábamos de desarrollo. Esas llegan a su techo con el riego. Llegan a su techo y el techo se supera con la investigación que estamos haciendo o que otras empresas hacen. Pero la hectárea que se riega, el potencial se trata de que se aproveche al máximo. Lo que hay es más superficie para desarrollar. Y eso tiene que venir de la mano de la infraestructura. ¿Y es superficie que hoy no se usa para nada? Se usa para producir los 18 kilos de carne claro. que da. Pero lo interesante de esto es que no tenemos... todos estos proyectos son privados. Entonces, cada emprendimiento depende de su capacidad de crecimiento, de su capacidad de ahorro, de financiamiento, y sería interesante que tengamos un
una visión a nivel país, una visión de desarrollo, porque pasar de estas productividades, sí, todo tiene que venir de la mano de algo más, de no solamente del privado. ¿Y qué podría hacer el sector público por esto? El sector público lo que podría hacer, que de hecho hace años que vienen pensando, sí, pero no hay intentos. Son todos intentos, es desarrollar. Argentina hoy riega aproximadamente 2 millones de hectáreas a nivel país. Entre 1,5 y 2 millones de hectáreas es entre el 4 y el 5% de la producción. Argentina, como mencionaba, tiene ríos muy caudalosos, pero además de tener ríos caudalosos, tiene acuíferos muy buenos. Entonces, en la zona que uno esté, puede llegar a sacar agua y regar y aumentar su producción. Para eso tiene que venir todo armado desde una mano desde arriba para reglamentar las cosas. Y por ahí en estas zonas marginales es el desarrollo de lo que es estructura eléctrica, que tiene que venir no solo de las empresas privadas, sino tiene que venir un apoyo de arriba, sea por reglamentaciones, por créditos y demás. Y también por llevar el agua. Nosotros estamos produciendo sobre un río, sobre una margen de un río, pero el campo de más atrás no tiene la posibilidad de ser regado, no tiene la posibilidad de aumentar su valor. ¿Y quién y cómo tiene que llevar el agua? En el caso nuestro estamos al lado del río, pero por ahí las zonas se pueden ampliar con canales de riego, pero esos canales tienen que venir de un desarrollo de riego a nivel país, que hay un montón de escritos que están muy buenos y que hay muchas zonas que se podrían ampliar. ¿Y por qué no se hace en general? ¿Por falta de financiamiento? Y hay falta de financiamiento, de convencimiento del sector, por ahí no tener la puja que tienen otros. No hay una demanda concreta otros del agro. Sectores, entonces puede ser un sinónimo de todo. Sí. De hecho, ahora Japón o China, ¿no? un país asiático, va a ser 70.000 hectáreas en una zona árida, llevando 1.400 metros el agua. O sea, una zona en la que hoy no produce nada. Claro, entonces a nivel país tenemos no llegar a ese extremo, pero por ahí pujar. Entonces va a llegar eso, pero pues tenemos mucha cantidad y calidad de agua que se saliniza porque cae en el mar. Claro. Sí, necesitas también un desarrollo desde el punto de vista de los privados, pero al menos es importante que haya estabilidad económica de la economía, porque desde el punto de vista privado, el sector privado va a acceder a generar este tipo de desarrollos, pero no se han dado las condiciones, porque yo te estoy hablando de un campo donde vos podés generar rentabilidad, empezar a tener rentabilidad, empezar a tener un ingreso de vuelta a partir del año cuarto o quinto, desde que vos hiciste la inversión inicial. Hay que bancar eso. Entonces, la capacidad de repago de estos proyectos exigen un horizonte crediticio que en Argentina no existe ni ha existido desde que yo tengo uso de razón. Entonces, eso es lo que ha limitado mucho el desarrollo de este tipo de cosas y por eso están todavía inexploradas. En Argentina necesitaríamos un horizonte crediticio largo, digamos, de 15, 20 años, como para que esto sea una realidad que me decís, y bueno, vas a ir al Río Negro y vas a encontrarte con un vergel y el agua del río necesaria solamente para la ciudad de Carmen de Patagones y que no siga yéndose agua dulce al mar. Entonces eso va a suceder el día que haya un horizonte crediticio que permita al sector privado tomar los recursos necesarios para generar un proyecto que no es de rentabilidad inmediata. Claro, bueno, ahí hay un gran punto. Pensaba mientras te escuchaba, Guille, en esto de si se puede regar en cualquier parte de la región agrícola argentina, digo, la zona que está delimitada ya como que es productora en agricultura, más allá de las áreas marginales o inexploradas donde se podría llegar donde ya se siembra y en las que en los últimos años se vio una sequía histórica en un caso y ahora también lo estamos viendo. Mi pregunta es si en el noroeste de la provincia de Buenos Aires se va a poder regar, pero digo, ¿en cualquier lado se puede regar? En realidad sí, hay que analizar las aguas, los acuíferos superficiales.
Esos tienen el agua tiene determinada calidad. En la medida que el agua tiene mejor calidad, son más milímetros que se pueden aplicar. Okay. En la medida que el agua tiene menos calidad, que va asociado a sales, por ahí se limita la cantidad de agua que uno puede aplicar. Pero la realidad lo vemos en las zonas muy productivas, que hay equipos de riego, hay semilleros produciendo semilla y capaz que le faltan 50, 100 milímetros en un determinado momento. En general, casi todo el país tiene agua para poder sacarse a distintas profundidades, desde 12 a 80 metros, y es la cantidad que uno puede aportarle al sistema. Puede ser en todo un ciclo de cultivo o en los momentos críticos. Pero a nivel país falta muchísimo desarrollar y bueno, en general, en la medida, como él mencionaba, que hay rentabilidad, que hay créditos, los equipos de riego se están empezando a ver en todas esas zonas. El hecho de la sequía grande también hizo abrir un poco los vino ojos. A la agenda. Claro. Y se puede pensar, bueno, para esta campaña no es que, me imagino, y pensando en esto que vos decís, no es que de una campaña a la otra un productor puede decir implementa un sistema de riego y zafo de la próxima sequía, ¿o sí? En realidad sí, y hay otra cuestión, es que por ahí en el equipo de riego, nosotros estamos hablando de pivot central, que es lo que nos toca y que es lo más es armable, es fácil, es trasladable. Es el típico que vemos en la ruta, en la ruta, ese pivot central. Hoy es una maquinaria más. Ustedes tuvieron un programa con la gente de maquinarias. Vayan a verlo. Y bueno, ellos hablaban que la sembradora, que la cosechadora. Sí. El equipo de riego es una maquinaria más de todo el combo del campo. Entonces, pero viste que ni siquiera la tenemos tan en agenda. Claro. No debemos haber mencionado equipo de riego ahí. Entonces no lo pensamos, porque yo que compito con él, que yo compro el tractor rojo y él el verde. Claro. Y el de él es un poquito más grande, o la camioneta, pero no competimos con los equipos de riego porque es un fierro que lo ves en la ruta y nadie le presta atención, anda medio solo. Sí. Entonces, en la medida que nosotros también cambiemos y pensemos que el valor agregado que tiene en distintas zonas es muy importante, y van a entrar en el combo de maquinarias que cada productor tiene. Y decir, bueno, este año reemplazo tal cosa, en otro compro una sembradora, en otro compro un equipo de riego. Y ya se está viendo en distintas zonas ese cambio de paradigma, de que el equipo de riego pasa a ser una máquina más del stand de maquinarias. ¿Y cuál es el principal problema que se encuentra con el que se encuentra, quizás un poco más pensando en la diaria de una empresa como la que ustedes trabajan y que ya riega? Digo, el caso de esta zona de la Patagonia. ¿Qué problemas tenés? Además de la previa, la infraestructura, todo lo que te limita a implementar el riego. Digo, una vez que lo implementaste, ¿con qué te encontrás? ¿El equipo te trae dolores de cabeza? ¿La gente trae dolores de cabeza? Me imagino que además requiere capacitar, porque si en el episodio de maquinaria hablábamos de un montón de gente que todavía no está capacitada o que necesita mejorar esa capacitación para manejar una cosechadora que hay en toda la zona agrícola, imagino, en términos de equipo de riego, hay como otro mundillo. Sí, los problemas que te vas encontrando más allá de la infraestructura sigue siendo un problema, porque vos tenés la tensión eléctrica, ya te dieron la tensión, montás todo el equipo, motores, bombas y demás, y cuando lo pones a funcionar, la tensión que te tenían que dar no es tal, y se te empiezan a quemar los equipos. Tenés ese tipo de problemas aún una vez que empezaste, si suponías tenerlo resuelto, pero después eso se irá corrigiendo. La mano de obra es un limitante también, porque no hay mucha gente, digamos, y la gente que hay, tenés muy buena predisposición y demás, pero necesitan aprender, necesitas tiempo para que se formen, necesitas tiempo para que aprendan lo que es un equipo de riego. ¿Tiempo? ¿Y quién lo forma, por ejemplo? Y bueno, se van formando justamente con los distintos técnicos que vienen a implementar. Se va capacitando el personal y se va... ¿Las empresas que proveen el equipo de riego capacitan al personal, por ejemplo? Sí, capacitan las empresas que instalan los equipos y capacitan al personal. Pero bueno, también es importante para
para las empresas poder tener volumen en la zona, cosa de que, porque hoy en día nosotros estamos en Guardia Mitre. Son un cliente aislado para las empresas. Posiblemente nuestros proveedores más cercanos están en Bahía Blanca, entonces tienen que trasladarse 400 kilómetros. Entonces cuesta también, les cuesta a ellos, ¿no? Claro. Como es lógico, y bueno, entonces en la medida que haya más volumen y las empresas se instalen un poquito más cerca, vamos a tener mejores servicios. Y de la mano de los mejores servicios se van a solucionar también bastantes cosas. Bien, y o sea que ahí hay un punto de mejora, más allá de este techo que tocan, ¿no? Porque en realidad no por una limitante, sino porque alcanzan todo su potencial con el agua. Ahí hay limitantes, como, o ahí hay trabas en la diaria de, no sé, repuestos consiguen rápido para equipos de riego, por ejemplo. Bueno, viene el técnico rápido, o los 400 kilómetros tardan unos días. En realidad es como cualquier maquinaria. En la medida que uno la conoce, decís, bueno, me va a fallar esto, me va a fallar lo otro, tengo que estar preparado. Pero eso te lleva tiempo para entender. En la medida que uno lo entiende, a veces las distancias las acorta con tener acopio de stock. Ya uno tiene los técnicos, los mecánicos, los proveedores bien armados. Y la gente la tiene que hacer como lo habrán hecho nuestros abuelos cuando vino la primer cosechadora o el primer tractor después del caballo. Es más difícil porque estamos alejados, pero se logra y uno va entendiendo los sistemas. Son más lentos que la pampa húmeda. Cuando uno desarrolla un suelo que de 200 milímetros anuales pasa a ponerle 1000, el suelo no está acostumbrado, entonces lleva tiempo, se encharca, el agua no penetra, el equipo se encaja. Bueno, eso vamos aprendiendo técnicas para decir, bueno, vamos a poner este equipo nuevo, hacemos tarea ABC para que nos encaje. Listo, ya va dentro del desarrollo, del costo, el que hace los números. Mira, no, pone esto, más esto, más esto, más esto. Personas, piedras en las huellas, un poquito más de repuestos y bueno, se van acortando tiempos. Y el hecho de, volvemos a lo que es de trabajar en forma mancomunada con el grupo de productores y la chacra, nos ayuda a cortar esas distancias. Sí, bueno, me pasó esto lo podemos afrontar. Sí, que otro lo haya vivido te allana camino, por supuesto. Te allana camino. ¿Estabas por sumar algo? Perdón. No, estaba... asintiendo. Es muy distinto también producir en una zona que ya están todos los commodities. Claro. El que te vende la maquinaria está a 2 kilómetros, el proveedor de insumos, si te falta una bolsa, viene con la camioneta. Resolver tardamos. Esto es más pensar un poco más. Y la verdad que son zonas que tienen un montón de potencial, un montón de crecimiento y se están mirando. Entonces, los proveedores de maquinaria lo están mirando, los de equipos de riego lo están mirando. Suma bastante también el hecho que es una zona donde viene la gente, tanto los prestadores de servicios, los distintos contratistas, los mismos recursos humanos que uno tiene que apoyar para que desarrollen sus conocimientos. Enseguida todo el mundo empieza como a ponerle garra y a dar un poquito más de sí, porque es linda la zona y es muy importante y es muy visual el efecto que genera. Le cambió el paisaje. Aporte, claro. El mensaje se llega, se ve el proyecto o los proyectos y el impacto en las personas es muy significativo y es motivador eso para los que estamos y para los que vienen, y también ver la misma gente que está trabajando con nosotros, la garra que le ponen para incorporar conocimientos y lo que los motiva. La verdad que nosotros hemos tenido la suerte de haber podido formar un grupo de trabajo muy lindo, muy interesante y con gente muy comprometida y con ganas. Entonces, eso dentro de todas las trabas que nosotros vamos mencionando es muy motivante para todos los que estamos involucrados en Bueno, es que esto que decís me hace pensar que hay una arista que no estamos mirando, que es, claro, le lleva el caso que vos mencionabas después vamos a buscar qué país asiático es y lo voy a dejar en los comentarios, así lo compartimos. Pero digo, lleva la agricultura y con eso lleva una actividad económica, una zona en la que no existía esa actividad económica,
gente que buscará después profesionalizarse en el mundo de la agronomía, pongámosle, y que no lo tenía en mente. Digo, lleva un montón de desarrollo, no solo económico, social, imagino, a esas zonas poder llevar agricultura, que no es solo llevar kilos que se cosechan, sino todo una vida alrededor de la agricultura. Armar un campo de un proyecto de riego, independientemente de las dimensiones, pero son dimensiones interesantes, lleva mucha mano de obra y mucho desarrollo de las zonas para armarlo, para continuarlo, para producirlo. En nuestro caso también hay horticultura, eso atracciona mucha gente, así que es un desarrollo para la zona muy interesante. ¿Existe otra zona? ¿Esta es la única zona que se habilitó la agricultura gracias al riego en Argentina? En realidad el norte viene de más años produciendo. Ok, pero ahí se producía algo, ¿o no? Que algo se producía. San Luis, más al norte, claro. Ya había producción. Se aumentó con los riegos. Y bueno, nosotros estamos en el Río Negro y más abajo está el río Chubut, que también hay emprendimientos. Lo que tiene el Río Negro es que es el más caudaloso de los 3 ríos que se van al mar. Entonces arranca en la cordillera, pasa por Neuquén, todo el Valle Medio. Cuando uno, por ejemplo, va para la zona de esquí, por ahí uno lo ve, que hay desarrollo frutal. Todos esos desarrollos se ven cerquita de la ruta. Y cada vez más se ven los desarrollos un poco más atrás de la ruta, que es lo que mencionábamos hoy. Poder llevar el agua desde el lugar que uno lo ve a un poquito más atrás. Entonces todo ese corredor es impresionante. Argentina tiene mucho potencial para desarrollar. Y algo que tiene toda esta zona es que no tiene agua, pero tiene mucha luminosidad. Entonces los cultivos rinden porque el sol sale muy temprano, no hay nubes, entonces la fotosíntesis funciona perfecto cuando uno le pone agua. Entonces, más horas de sol, sin nubes, la planta produce. Por eso los rindes a nivel lote son a veces mejores que en la zona pampa húmeda con riego. Un equipo de riego en el sur produce más que un mismo cultivo con equipo de riego sin limitante de agua en el norte, que tiene mejor suelo, más desarrollado, más historia agrícola, pero por ahí no tiene las horas de sol que tiene toda la parte sur. Bien. Por eso el desarrollo de la fruticultura y bueno, ahora hay mucho desarrollo no solamente de los commodities que mencionábamos, sino de frutos secos, de parte de el desarrollo de la vid, que bueno, está en todo el país, pero... Menos mal. Excelente, por suerte. Quiero cerrar preguntándoles qué es lo mejor o lo más importante que aprendieron en todos estos años laburando en torno al riego y cuál es el mayor desafío, por dónde tenemos que ir y qué nos falta como para terminar de verla. Yo creo realmente para terminar de verla es decir, el sector agropecuario en general necesita un impulso. Vos necesitas, digamos, justamente rentabilidades muy elevadas para todo el sector, para que el sector se expanda hacia los límites, porque si vos no tenés una rentabilidad alta en las zonas núcleo de la Argentina, ¿cómo va el sector a correrse hacia los costados o hacia buscar el siguiente escalón? Porque nosotros acá estamos hablando de desarrollo de riego en áreas marginales, si querés decirlo de alguna manera, que sin el riego no producirían, pero aún así vos tenés en Argentina prácticamente no sé, que no te quiero decir un porcentaje porque lo voy a inventar, pero un porcentaje muy importante de todos los campos productivos de la Argentina que con implementación de riego levantarían 3 escalones su producción. Sí, la brecha de rendimiento. No, y eso es impresionante, la capacidad y el horizonte que tiene Argentina para el desarrollo del riego, pero necesitas más rentabilidad, necesitas que el sector se lo libere de todas las trabas que viene teniendo y necesitas estabilidad en el país que te permita tomar créditos a largo plazo.
El riego, el desarrollo del riego no es de un año para otro. Okay. El desarrollo del riego se tiene que pensar en desarrollos más cercanos a la década que al año. Entonces, necesitas... Acá es difícil pensar de acá a una década. Es muy difícil. Es muy difícil. Y eso es una de las cosas que, desde mi punto de vista, más traba el desarrollo del riego en el país. Porque los recursos humanos el conocimiento técnico está, las asociaciones para acompañarlo están, necesitas eso. Bien, que no es poco. Que no es poco. Guillermo, ¿qué es lo más importante que aprendiste en estos años y por dónde va la cosa de acá al futuro? Lo más importante en estas zonas marginales creo que es el trabajo en grupo. Ajá. El trabajo interdisciplinario creo que es lo más importante en lo personal, pero creo que el desarrollo de todas estas zonas se hacen con opiniones diversas, a veces teniendo razón, a veces no, pero tirando todo sobre la mesa. Si no tardarías mucho más. Si no tardarías mucho más. Porque son, como hoy mencionamos, son interrelaciones. La pampa húmeda está realmente, uno puede ser extra sector, lee un libro y medianamente está en tema muy rápido. En estos desarrollos de este tipo de zonas, con las que estamos nosotros o otras, con actividades que por ahí no son las tradicionales, lleva un abrir el libro y que estemos todos con el libro abierto arriba de la mesa y generemos distintas oportunidades e intercambio de temas. Creo que eso es lo más importante. De hecho, es eso, la mano de obra que uno tiene, la tiene que escuchar, respetar, educar, y ahí uno va allanando todos los caminos. Creo que para cualquier proyecto productivo, en el caso nuestro que nos toca pero es la interdisciplina. Y después es eso, que tengamos mirada a largo plazo para poder avanzar y desarrollar, como hoy mencionábamos, tanto el sector privado, el sector público, tratar de hacer una combinación entre ambos, pero Argentina creo que hoy está enfocada en lo que es aumento de producción y tenemos que mirar esos caminos. El petróleo es por ahí capaz que un ejemplo de esa zona. El ejemplo se desarrolló, se organizó, lo va a mandar por un caño a... Bueno, entonces nosotros tenemos que tomar eso y seguir en el mismo camino. Estamos en una zona de una producción infinita de productos. Hoy hablamos mucho de lo que es granos y el trigo, soja, maíz. Del maíz. Nosotros tenemos maíz, trigo, cebada, legumbres, estamos produciendo legumbres, estamos produciendo horticultura, cebolla, papa, zanahoria, ajo, que todo es exportable de alto valor. También estamos produciendo mucha cantidad y calidad de carne. Entonces tenemos, en nuestro caso es vacuna, pero más al sur hay mucho desarrollo de ovino. Claro. Entonces, tener políticas y poder mirar a largo plazo, que esto avanza rápidamente. Gracias a los dos por haber venido. Gracias a vos, Carola. Me encantó y aprendí un montón. Gracias Carola, por la invitación. Guillermo Bailé con nosotros. Gracias por haber participado de nuevo. Luis de Ferrari. Fue un placer. Están todos invitados a ver Ustedes ya vieron algunos. Hemos visto. Vamos a recomendarle a quienes nos están viendo que vayan a ver y todos los episodios a Presid en Spotify o en YouTube. Ahí nos encuentran. Amigos, hasta el próximo episodio de Levantando la Perdiz. Chau.